Bueno, lo primero que debemos de tener claro es que en las muertes maternas y perinatales debemos de pensar en que muchas de estas muertes son prevenibles. ¿Por qué? Porque el parto vaginal es un proceso natural que se da en la mujer o muchos de los animales se da de manera natural, no tiene por qué ser un evento traumático. Entonces, se parte de que todas estas muertes son prevenibles. ¿Qué sucede? La atención, no solo del parto, sino de toda la atención antes del parto, que son esos controles prenatales, se encuentra claramente estudiada ampliamente, se encuentra descrito de cómo se debe actuar en guías, en reglamentos, protocolos, modelos de atención, de cómo se debe, de cuándo se deben de pedir ciertas pruebas de sangre, ciertas pruebas de orina, ecografías, qué hacer en caso de que no siga ese curso natural. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer gestante se complica o muere? Pues lo primero que piensan, y es natural, de los familiares es, oiga, ¿qué pasó aquí? Porque se murió, no tenía antecedentes previos. Claro, estamos hablando de una mujer sin antecedentes, sin enfermedades, entonces crea inmediatamente una alarma para decir, oiga, algo está mal, ¿cierto? Una de las cosas que debemos de pensar en estos casos cuando hay un fallecimiento es que debería de ser obligatoria la necropsia, bien sea clínica o médico-legal, porque la gran pregunta de no solo de la familia, sino de todo el personal de salud debe ser ¿y por qué falleció? Yo como médico especialista en medicina forense he visto cantidades de certificados de defunción en estos casos que se terminan a dar causas superfluas, paro cardiorrespiratorio, choque séptico, pero no explica cuál es la causa básica de muerte. En estos casos lo que hay que investigar es cuál es esa causa básica de muerte. Si no tenían antecedentes, ¿qué fue lo que pasó? Y hay casos en los que esta pregunta se puede resolver con historia clínica, pero en muchos casos se necesita ese complemento con los informes de necropsia de la mamá, el feto y la placenta. Bueno, primero vamos a comenzar por la madre. Es muy importante conocer para investigar estos casos todos los antecedentes maternos y paternos, ¿ya? Tener toda esa historia clínica. Luego sí, pasar a investigar el proceso como tal de en el que terminó lesionada o muerte o la pérdida del producto gestacional, ¿ya? Entonces, esa parte se comienza a investigar ya de manera muy detallada. ¿Qué pasa cuando muere el producto de la gestación? En muchas ocasiones se investiga únicamente el momento del niño y no es así. Toca investigar y hacer un estudio de la mamá. Y algo muy importante y que en muy pocas ocasiones se hace es qué información tiene la placenta, ¿ya? Esto es muy importante para determinar si se presentó una adecuada atención en la prestación del servicio de salud o si por el contrario estamos ante una falla en la prestación del servicio de salud. Y recordemos que las fallas se dan por hacer y por dejar de hacer. Claro, esto jurídicamente se traslada al lenguaje técnico y hablan de negligencia, impericia e imprudencia. Hay otra cosa que hay que recordar y se está volviendo cada día más frecuente, es la violencia obstétrica. De hecho, este término se comenzó a usar por allá en 1950 en Estados Unidos y en el Reino Unido, luego en Brasil 1980 y que hoy en día cada día coge mucha más fuerza porque comienzan a decir, venga, ¿cómo así que entro a mi atención del parto y me terminan diciendo como usted cómo va a mantener esos niños? Irresponsable traer un niño a este mundo tan difícil. Eso no es problema de los profesionales de salud. Es una convicción, una mamá que ha tomado, una pareja que ha tomado una decisión y no se los debe de agredir. ¿Listo? Entonces, pueden haber violencias obstétricas por hacer y por dejar de hacer. Aquí ya estamos hablando de una falla en la prestación del servicio de salud. Y aquí pueden tener dos resultados. Un componente o una violencia obstétrica a un nivel psicológico únicamente. Y siempre cuando me preguntan de este tema digo, es un poco difícil demostrarla a nivel psicológico, pero puede haber una violencia
obstétrica a nivel físico. Y esta sí se puede mostrar con historias clínicas. ¿Por qué? Porque aquí puede tener dos resultados: la lesión, si la persona queda viva, o el fallecimiento de esa persona. Y ahí ya estaríamos hablando de que esto puede dar cabida a denuncias en procesos penales o a demandas civiles o administrativas. Este es un campo bastante amplio que se debe de investigar con profesionales adecuados. Los que nos encargamos de estudiar este tipo de casos somos los médicos especialistas en medicina forense, que tenemos la formación para investigar una historia clínica, un contexto en particular, y dar una opinión y poder trabajar en equipo con los abogados que llevan este tipo de procesos.